Hola, bienvenidos al devocional de hoy, en el cual hablaremos de una parábola muy conocida, tal vez una de las parábolas más cortas, pero de la cual seguiremos experimentando un poco más de alimento espiritual para cada uno de nosotros. Hoy estaremos hablando de la parábola del grano de mostaza. Recordemos de que esta parábola está enseguida de la parábola del trigo y de la cizaña, y antes de esta hablamos acerca de la parábola del buen sembrador. Estas parábolas tienen relación una con la otra y el Señor nos está hablando acerca de un crecimiento. Así que el día de hoy la parábola del grano de mostaza la tendremos a manera de un devocional. Y como les digo, es una experiencia de tener nuestro alimento espiritual a manera de crecimiento también. Así que lo invito, mi amado hermano, a pensar en esta enseñanza de Jesús, aplicándola hoy a nuestra vida y a nuestra iglesia también, como cuerpo de Cristo. Pero antes de comenzar, le pido que tomemos un momento para orar. Así que por favor, si le es posible, incline su cabeza y hablaremos con nuestro Padre Celestial por unos instantes. Amadísimo Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, en este momento, por permitirnos nuevamente, Señor, estar delante de tu presencia, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque has proveído una vez más, Señor, un medio de cómo, Señor, tu palabra pueda llegar, Señor, a cada uno que la necesita hoy. Te pido, oh Dios Todopoderoso, que tu palabra, Señor, caiga, Señor, en cada uno de nosotros como tierra fértil, Señor, y que tu palabra pueda crecer, Señor, y dar su fruto a su tiempo, Padre amado. Te pedimos en este momento, Señor, que abras todos nuestros sentidos, Señor, para que podamos percibir, Señor, de la forma en que vas a hablar a cada uno de los que estamos en este momento reunidos, Señor, a través de este enlace, Señor. Te pido por cada uno de los que están escuchando este mensaje, por cada uno de los que lo están viendo, Señor. Que llegue hasta allá donde se encuentren, Padre Santo, la bendición, Señor, que tenemos hoy día, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, a través de estos medios sociales. Te pido, oh Dios Todopoderoso, que bendiga, Señor, a cada uno de los hogares, a cada una de las personas, Señor, que se toman el tiempo, Padre Santo, para escudriñar, Señor, en tu palabra, para escuchar, Señor, a través de este medio. También, oh Dios Todopoderoso, te pido, Señor, que quites cualquier estorbo que se encuentre alrededor nuestro, Señor. Todo aquello, Padre Santo, que puede interferir, Señor, para que tu palabra no pueda llegar. En el nombre de Jesús le echamos fuera, Señor, de alrededor nuestro, de cada uno de estos hogares. Te pido también, oh Dios Todopoderoso, por la bendición, Señor, de este día. Y te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que nos guíe y que nos dirija, Señor, en este momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pues mis amados hermanos, esta parábola del grano de mostaza la vamos a tener hoy a manera de un devocional. Y para empezar, pues, ¿por qué no leemos allá en Marcos? En el capítulo 4 vamos a leer los versículos 30 al 32. Marcos 4, 30 al 32. Yo lo voy a leer en esta versión, nueva versión internacional, y la palabra de Dios la leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Esta parábola, mi amado hermano, nos está enseñando de que el grano de mostaza es una semilla tan pequeñita, pero dice de que cuando se siembra, crece tanto que sus ramas llegan a ser de un lugar donde las aves del cielo pueden hacer sus nidos. Esta es una hortaliza, no es un árbol, pero dice que sus ramas llegan a ser tan gruesas que son unas ramas
lo suficientemente grandes. Este grano de mostaza nos enseña hoy, y esta parábola en la cual, sobre esta parábola, es muy probable que usted ya la conozca, ya la ha escuchado muchas veces. Así que diremos que mediante ella, y esta es la explicación de lo que acabamos de leer, esto es lo que el Señor Jesús estaba explicándole a sus discípulos. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos el poder del crecimiento del reino de Dios. De esta manera, por eso, si regresamos nuevamente allá a Marcos capítulo 30 al 32, empieza con dos preguntas. Y la primera pregunta dice, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? Aquí Jesús está enseñándole a sus discípulos y a los que estaban escuchando acerca del reino de Dios. ¿Cómo podemos comparar el reino de Dios?, dijo Jesús. Y luego lanza otra pregunta que dice, ¿qué parábola podemos usar para describirlo? Así que Jesús, como les digo, le estaba enseñando a sus discípulos el poder del crecimiento del reino de Dios. Y que lo hizo con un ejemplo bien gráfico que les ayudó a ellos a visualizar mejor su enseñanza. Jesús habló de la semilla del grano de mostaza, de la semilla de mostaza. La usó como parábola y se menciona, ¿sabe?, en los 3 evangelios sinópticos. Ya hemos aprendido que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. En estos 3 evangelios se encuentra este relato de esta parábola. En Mateo la podemos encontrar en el capítulo 13, versículos 31 al 32. Y en Marcos, lo que acabamos de leer, en el capítulo 4, versículos 30 al 32 también. Y también lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 13, los versículos 18 y 19. Aquí podemos ver, ¿verdad?, la importancia que tiene esta parábola, ya que de hecho los 3 evangelios la mencionan en sus relatos. Y que Jesús la usó como una parábola para describirla. Recordemos que en este tiempo Jesús utilizó todo este tipo de ejemplos, todo este tipo de parábolas, de acuerdo a lo que en ese tiempo era conocido, de acuerdo a lo que era popular en ese tiempo. Además, Jesús la usó de 2 maneras diferentes también. En Mateo capítulo 17, versículo 20, la usó cuando sus discípulos no pudieron arrojar fuera de un niño a un demonio. Veamos qué es lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 20. Esta es Nueva Traducción Viviente. En esta versión la leemos así. Dice, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Esta es una forma en la que Jesús le enseñó a sus discípulos la importancia de que muchas veces tienen las cosas pequeñas. No importa si es algo grande o pequeño, lo importante es en qué estamos apoyándonos para hacer de estas circunstancias algo grande. Jesús habló del grano de mostaza, de la semilla de mostaza, porque era uno de los granos más pequeños que se conocían en ese tiempo. Hoy día sabemos de que hay unas semillas más pequeñas aún que la semilla de mostaza, las orquídeas. Hay un tipo de orquídeas que la semilla es mucho más pequeña todavía, pero en ese tiempo esto era lo más conocido y lo más popular. Por eso Jesús les dice en este pasaje que leemos de Mateo 17, 20, ustedes no tienen la fe suficiente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado también en esta situación? Nos hemos encontrado en unas situaciones en donde nuestra fe no ha sido lo suficientemente como para creer que para Jesús no hay nada imposible.
Nosotros hemos dicho a veces, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en el momento en que necesitamos esa fortaleza, no nos hemos apoyado en Él. Por eso Jesús les dijo, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, montaña, muévete de aquí a allá, y la montaña se movería. Porque dice, nada será imposible para la fe. Aquí vemos la importancia que tener fe nos da a nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, la importancia que tiene la fe. Fíjense que la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas, pero así es que no es importante qué tan pequeña o qué grande sea nuestra fe. ¿Sabe qué es lo importante? Es en qué o en quién está depositada nuestra fe. Se lo voy a repetir. Así que no es importante qué tan pequeña o grande sea nuestra fe. Lo importante es qué o en quién está depositada nuestra fe. Si nuestra fe está depositada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, en su poder, ¿sabe? Es suficiente para que nada sea imposible. Aquí está lo duro de esto. La fe verdaderamente, por eso es la importancia que hemos tenido nosotros en decirle a usted que debemos de crecer, no solo físicamente, sino que espiritualmente también. ¿Y cómo crecemos espiritualmente? A través de nuestra fe, a través de creer y confiar en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, de confiar en su poder a través del Espíritu Santo, porque dice que no hay nada imposible para eso. La otra manera donde Jesús habla de la semilla de mostaza es en el pasaje que estamos estudiando hoy. Y volvemos a las dos preguntas que esta escritura encierra. ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? Aquí Jesús les está hablando del reino de Dios a los discípulos. Y dice también la segunda pregunta, ¿qué parábola podemos usar para describir el reino de Dios? Y lo vimos Marcos 4, 30 y 32, la versión que leímos, ¿verdad? Léala usted en las otras versiones que también se encuentran en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32, y en Lucas capítulo 13, versículos 18 y 19, léalo. Hay una diferencia de palabras, pero su significado es el mismo, ¿verdad? Y es aquí donde Marcos, donde lo utilizamos nosotros la escritura el día de hoy, ¿verdad? Por medio de esta parábola, ¿sabe? Aquí viene la explicación de esta parábola. Por eso le digo, esta es una de las parábolas más cortas, pero que encierran un significado grande para nuestro crecimiento espiritual. Por medio de esta parábola, Jesús esperaba que sus discípulos pasaran de un entendimiento natural, en donde esperaban un gran rey del reino de Dios, ¿ah?, para derrocar al Imperio Romano. Recordemos que en este tiempo el Imperio Romano tenía prácticamente esclavizado, prácticamente tenía bajo su poder al pueblo de Dios. Y ellos estaban esperando, ¿verdad?, la promesa de que iba a venir un rey que los libertaría. Y ellos naturalmente estaban esperando a un rey visualmente que viniera con espada, que viniera como un gran guerrero a pelear contra el Imperio Romano y derrotarlos, y de esa manera liberarlos de la opresión que el pueblo romano tenía con el pueblo de Dios,
¿Mm? Jesús aquí en Marcos los 4:32 nos está está enseñando a sus discípulos y hoy día a que nos está enseñando a nosotros que nuestro entendimiento natural pase y se transforme a otro entendimiento, al entendimiento espiritual, a un entendimiento espiritual que nos va a llevar a una dimensión diferente de lo que estamos acostumbrados nosotros a creer o a ver. Llevarnos a valores eternos. Esta es la enseñanza del grano de mostaza. Cambiar nuestro pensamiento humano a nuestros pensamientos eternos. Muchas veces nosotros nos enfocamos y vemos las cosas que aquí en la tierra y nos preocupamos tanto de ellas. Hoy día, debido a esta pandemia que casi está terminando el año y seguimos con ella, seguimos en aumento, nos está preocupando. Nos está muchas veces causando, ¿verdad?, que hasta reneguemos de nuestra fe. Y es ahora el tiempo cuando nuestra fe debe de aumentar. Es ahora cuando nuestra fe tiene que cambiar de un pensamiento humano a un pensamiento eterno. Recordemos que aquí nosotros estamos de paso. Esta no es nuestra morada final. Nuestra morada es una patria celestial, ¿verdad? Y es aquí donde Jesús enseñó esta parábola para recordarnos que los principios muchas veces son lentos o a veces son pequeños para que no nos desalentemos. Muchas veces tal vez nuestra paciencia se puede agotar, especialmente como les digo, debido a esta pandemia que estamos pasando, nuestra paciencia se puede desalentar. Podemos desalentarnos, mis amados hermanos, pero ¿sabe? A Dios le encanta sorprendernos, porque debido a este tiempo, ¿sabe?, hemos podido nosotros experimentar la mano poderosa de Dios a través de sus milagros, a través de todo lo que nos ha proporcionado hoy día. De hecho, en nuestra iglesia, este fin de semana, vamos a tener una entrega de alimentos, de comestibles para la comunidad que se encuentra alrededor nuestro. Tenemos programados aproximadamente dar entre 1,500 a 2,000 cajas de comida, en donde van a ir incluidas productos básicos de nuestras necesidades diarias. Pero esto puede ser únicamente a través de la fe que muchos de nosotros hemos puesto en nuestro Señor, que Él hasta hoy día nos sigue proveyendo. Por eso a Dios le encanta sorprendernos. Él puede empezar con algo muy pequeñito y convertirlo en algo mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Él puede tomar una situación insignificante, Él puede tomar una situación muchas veces desesperante, Él puede tomar una situación muchas veces, ¿verdad?, que para nosotros es imposible, y Él convertirla en algo grande para su gloria. Algo muy interesante es saber siempre que cuando estamos hablando de Jesús a las demás personas, ¿sabe?, se convierte automáticamente usted en un sembrador de la semilla de la palabra de Dios y de hecho en un colaborador del cielo llevando las nuevas de salvación. ¿Ya ha notado usted eso? Esto es bien interesante. Tal vez no se ha dado cuenta que cuando usted comparte la palabra de Dios aún en su hogar, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con los que se encuentran alrededor de usted y mucho más con los que no conocen, con los que nosotros muchas veces en nuestro sentir sentimos el deseo de hablarle a esta persona y decirle única y sencillamente, Cristo te ama. ¿Sabe que estas son palabras poderosas? Palabras, ¿verdad?, que nos están haciendo a nosotros y nos están convirtiendo, ¿verdad?, en parte de lo que Jesús hizo. Convertirnos automáticamente en sembradores de la semilla de la palabra de Dios. Recordemos que en estudios anteriores vimos que la semilla que Dios siembra, la semilla es la palabra de Dios. Y de hecho nos volvemos colaboradores del cielo llevando las buenas nuevas de salvación.
Ahora, sabemos que nuestra fe aún, si fuera como un grano de mostaza, veremos muchos frutos. Por eso dice, no se canse. ¿Ah? Por eso le digo, no se desespere, no se desaliente. Porque por lo que usted ha estado orando tal vez por semanas, por meses o hasta por muchos años, Dios a su tiempo va a dar fruto de ello. Y es solo a través de nuestra fe. En este día, este corto devocional lo comparto con usted y con el objetivo de que cambiemos, ¿verdad?, nuestro pensamiento humano a un pensamiento, ¿verdad?, eterno. Pensemos en que nos espera algo mejor. Recordemos que lo mejor aún está por venir. Mi amado hermano, le invito a que cerremos este devocional con esta oración. Si usted quiere inclinar su rostro y cerrar sus ojos, está bien. Si no, simple y sencillamente, piense en estas palabras. Padre Santo y bendito Dios, gracias te damos por habernos hecho tus hijos. Hoy queremos agradecerte, adorarte y servirte. Padre, esperamos seguir creciendo dentro del reino y colaborar en todo lo que nos has encomendado. Queremos servirte de todo corazón y con todas nuestras fuerzas. Y esperamos ser herramientas útiles en tus manos. Por eso te suplicamos, Señor, que nos ayudes a madurar en cada aspecto de nuestra vida espiritual. Te entregamos nuestra vida y ponemos a cada familia y a nuestra iglesia y a cada uno de los miembros en tus manos. A cada uno de las personas que están escuchando y que están viendo, Señor, este video, Señor, a través del medio que has proveído. Ayúdanos a ser la iglesia que tú anhelas y a crecer como esa semilla de mostaza. Bendito sea tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y que sigan teniendo un bendecido día. Amén.